Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Isaac Salgado, número 1 de 14. Pertenezco al grupo número 6. Estaremos hablando también de la termodinámica y yo le daré una breve, muy breve definición de la termodinámica y la historia de ella. Podemos comenzar. La termodinámica es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Ahora, porque la idea que era muy breve, le daré la historia de la termodinámica. La historia de la termodinámica como disciplina científica se considera generalmente que comienza con Otto von Guericke, quien en 1650 construyó y diseñó la primera bomba de vacío y demostró las propiedades del vacío usando sus hemisferios de Magdeburgo. Guericke fue impulsado a hacer el vacío con el fin de refutar la suposición de Aristóteles que la naturaleza aborrece el vacío. Poco después de que Guericke, el físico y químico Robert Boyle estudió y mejoró los diseños de Guericke y en 1656, en coordinación con el científico Robert Hooke, construyó una bomba de aire. Con esta bomba, Boyle y Hooke observaron una correlación entre la presión, temperatura y volumen. Con tiempo se formularon la ley de Boyle, indicando que para un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, y otras leyes de los gases. En 1679, un asociado de Boyle, Denis Papin, basándose en estos conceptos, construyó un digestor de vapor, que era recipiente cerrado, con una tapa de cierre hermético, en el que el vapor confinado alcanzaba una alta presión, aumentando el punto de ebullición y acortando el tiempo de cocción de los alimentos. En 1697, el ingeniero Thomas Savery, a partir de los diseños de Papin, construyó el primer motor térmico, seguido por Thomas Newcomen en 1712. Aunque estos primeros motores eran toscos y poco eficientes, atrajeron la atención de los científicos más destacados de la época en 1733. Bernoulli usó métodos estadísticos con la mecánica clásica para extraer resultados de la hidrodinámica, iniciando la mecánica estadística. En 1781, los conceptos de capacidad calorífica y calor latente fueron desarrollados por el profesor Joseph Black de la Universidad de Glasgow, donde James Watt trabajó como fabricante de instrumentos. Watt consultó con Black en las pruebas de la máquina de vapor, pero fue Watt quien concibió la idea del condensador externo, aumentando grandemente la eficiencia de la máquina de vapor. En 1783, Antoine Lavoisier propone la teoría calórica. En 1798, Benjamin Thompson, conde de Rumford, demostró la conversión del trabajo mecánico en calor. Esto es todo lo que le diré por hoy, porque la historia es muy larga. Entonces, muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Andújar y les estaré hablando sobre la etimología de la termodinámica. La etimología de la termodinámica tiene una historia íntrica. Se escribió primera vez en un guión como adjetivo termodinámica y desde 1854 hasta 1868 como el sustantivo termodinámica, para representar la ciencia de los motores térmicos generalizados. El biofísico estadounidense Donald Heinemann afirmó que la termodinámica fue acuñada en 1840 a partir de la raíz griega therme, que significa calor, y dynamis, que significa poder. Pierre Perrot afirmó que el término termodinámica fue acuñado por James Howler en 1858 para designar la ciencia de las reacciones entre el calor y la energía. Sin embargo, Joule nunca se hizo ese término, sino que utilizó en su lugar el término motor.
fraseología de Thomson de 1849 y para 1858 termodinámica como término funcional se utilizó en el artículo de William Thomson en un relato de la teoría de Carnot sobre la potencia motriz del calor. Resumen, ese es el término que se utiliza para englobar la serie de estudios y experimentos que se ejecutan bajo las leyes de la física. Gracias, ahora les dejo a nuestro próximo compañero. Hola, mi nombre es Yariel Belial y yo les voy a hablar sobre las ramas de la termodinámica. El estudio de los sistemas termodinámicos se ha desarrollado en varias ramas relacionadas, cada una de las cuales utiliza un modelo fundamental diferente como base teórica o experimental, o aplica los principios a distintos tipos de sistemas. La termodinámica clásica es la descripción de los estados de los sistemas termodinámicos en situación de casi equilibrio que utiliza propiedades macroscópicas y medibles. Se utiliza para modelar los intercambios de energía, trabajo y calor basándose en las leyes de la termodinámica. Mecánica estadística. Este campo relaciona las propiedades microscópicas de los átomos y moléculas individuales con las propiedades macroscópicas de los materiales que pueden observarse a escala humana, explicando así la termodinámica clásica como un resultado natural de la estadística, la mecánica clásica y la teoría cuántica a nivel microscópico. La termodinámica química, que es el estudio de la interrelación de la energía con las reacciones químicas o con un cambio físico de estado dentro de los límites de las leyes de la termodinámica. La termodinámica del equilibrio es el estudio de las transferencias de materia y energía en sistemas o cuerpos que por medio de organismos de su entorno pueden pasar de un estado de equilibrio termodinámico a otro. En un estado de equilibrio no hay potenciales desequilibrados o fuerzas impulsoras entre partes macroscópicas de Néstor, número 20, y les voy a hablar sobre los principios de la termodinámica. Los 4 principios de la termodinámica definen cantidades físicas fundamentales que son temperatura, energía y entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Los 4 principios de la termodinámica son: principio cero de la termodinámica. Si dos sistemas están en equilibrio térmico, independientemente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio térmico entre sí. Primer principio de la termodinámica. Un sistema cerrado puede intercambiar energía con su entorno en forma de trabajo y de calor, acumulando energía en forma de energía interna. Segundo principio de la termodinámica. La entropía del universo siempre tiende a aumentar.